Estefan y porque nos parece que es una tremenda oportunidad para escuchar lo que nos tiene que decir. Sebastián, por favor. Bueno, les comento un poco. Sebastián es un investigador del CIDEL, del Centro de Investigación de Recursos Naturales y Sustentabilidad. Trabaja en comunidades de bacterias, pero voy a dejar a los expertos que les cuenten un poco más sobre lo que hace tanto Sebastián en CIDEL como Estefan en sus iniciativas de investigación. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, primera aclaración, yo no lo traje. Él se trajo a sí mismo y llegó a Chile. Así que muy contento de tenerlo acá de visita en Chile de nuevo. Y Estefan ha trabajado en ecología microbiana desde hace muchos años, así que él les va a contar parte de su trabajo. A modo de presentación, Estefan obtuvo su doctorado en el Instituto de Microbiología Marina Max Planck, luego de pasar por postdoc en Italia, en Nápoles y en el MIT en Estados Unidos. Volvió a Alemania, a la Universidad de Jena, y después estuvo trabajando en Kiagen en el desarrollo de kits para extracción de material genético. Y ahora está en la Universidad de Bergen, en Noruega, donde anda embarcado en un buque, en un barco oceanográfico, y lo trajo por estas costas. Así And que... he was brought to these shores. So welcome. He's going to tell us about microbial ecology in different environments and something that he has worked on, microbial communities in the Arctic. Thank you. I will switch to English now because my Spanish is not good enough for scientific talk. Thanks a lot for the opportunity. Muchas gracias por la oportunidad de hablar aquí. Es un poco sorprendente porque sabía que vendría a Chile y dije, ¡ay, qué bueno! Si quieren podemos ir a su lugar y puedo darle una charla sobre lo que estoy haciendo. Y de repente estoy aquí en un auditorio, soy el primer orador de una serie, lo cual es grandioso, es un honor, muchas gracias. Pero también significa que no estoy tan preparado, como pueden ver, no estoy con la mejor vestimenta, estuve en un barco hace poco, así que espero que esto resulte. Vamos a hablar sobre... es como una visión general sobre lo que hago, así que no va a ser una gran exposición. Así que espero que esto resulte porque tengo que utilizar tecnología antigua. Usualmente funciona, pero también significa que tengo que moverme un poco. Y así que pido perdón a los que ven por la cámara, así que les voy a molestar un poco. Voy a tener que moverme un poquito y esto puede significar que el audio de repente no sea muy bueno. Pero trataremos de que funcione. Así que sí, ¿de qué estoy hablando? Voy a hablar del otro lado del mundo, el norte, no el polo norte, pero lo más cerca que hemos llegado de las comunidades bacterianas y arqueas en el Ártico. No sabía cómo hacer mi presentación, así que aquí coloqué algunas cosas sobre mí. Y como pueden ver, vengo de Alemania, en Hannover, y luego estudié en algunos lugares distintos, en Estocolmo, Suecia, si alguien quiere ir. Hice mi doctorado en Bremen y luego seguí los postdoctorados por muchos años y luego llegué a Cambridge y luego pasé a una pequeña universidad, pero la universidad es grande y luego me quedé sin fondos, así que tuve que a este territorio que es importante recordar. Y tenía un muy buen trabajo, pero tuve que tomar algunas decisiones. Esto fue antes de que ocurriera el COVID. Así que ha sido un tiempo muy interesante. Y luego hice mi postdoctorado en Bergen, Noruega, que es donde me encuentro ahora. Y como pueden ver, me gusta salir y tomarme mis descansos para almorzar en la nieve. Y ahí en mi mochila llevo una pistola por si me ataca un oso polar.
Así que pasemos a la siguiente. Sí, hago mucha ciencia. También me gusta viajar y tomar fotos. Y ahí estoy en el Ártico, que es donde pasé unas 4 semanas. Sí, y también soy fan de los espacios libres, espacios abiertos, y aquí pueden ver que me encanta este país. Y también soy fanático de los deportes. Los domingos me gusta salir. Siempre me gusta tratar de hacer alguna actividad. Y soy fanático de los espacios abiertos. Y aquí hay algo muy importante. Este es el segundo magíster que estoy haciendo en ciencias ambientales con esta expedición sobre la sostenibilidad en el mundo. Y he podido recorrer Río de Janeiro, Valparaíso. Y si a alguien le interesa, pueden revisarlo. O voy a estar también aquí y me pueden preguntar más detalles si gustan. Así que ahora pasemos a la ciencia. Supongo que no hace falta presentar mucho esto. Creo que todos están familiarizados con esto en la atmósfera y la causa del calentamiento global. El planeta se ha visto afectado en distintos grados y en el Ártico es 2 a 3 veces más pronunciado el efecto del calentamiento global, y se podrán imaginar que el calentar el ambiente provoca todos estos cambios, y pueden ver aquí su efecto en la extensión del hielo. Perdón, es un poco confuso para mí. Y aquí pueden ver que el hielo está disminuyendo y su grosor también está bajando, y está teniendo estos efectos, y pueden ver en el gráfico que hay una densidad que ha bajado, y la curva más grande nos hace entre el 2012 se encuentra en un récord de lo bajo que estaba para el 2012. Y pueden ver que el 2021 también fue otro año clave para estos aspectos, según lo que se ven en las líneas. Pero esto está bajando debido al calentamiento global y la estructura de que el hielo está más fragmentado, y también el grosor del hielo es algo que pasa siempre y puede tener un efecto en los ambientes polares. Y este ambiente es importante para la biología que crece. Veamos la siguiente imagen. Bajo el hielo marino, y especialmente pueden ver que hay grandes porciones de algas que viven en la parte más baja de este hielo. Y si están buceando, pueden verlos, y cuando tomas una foto se ve como una gran porción. El hielo se ve café por debajo, y a veces cuando el bote pasa y toma estos bloques, se puede ver en la parte más baja, y se puede ver que hay una gran porción de algas. Entonces las algas dejan de estar en el hielo, y no es tan solo un poco, es la producción principal. Las algas hacen esta producción principal, y eso es un 20% de la producción. Entonces es un quinto de toda la producción que
es bastante si lo consideramos. Y esto alimenta todo el ecosistema con los plancton que están bajo el hielo. No soy un especialista en algas, pero la mayoría de las veces se ven estas especies Fragilariopsis cylindros, que es de lo que estoy hablando, y creo que esas dos se pueden encontrar en ambos polos. También están en la Antártica y la Melosira ártica, que solamente está en el Ártico. ¿Y qué sabemos sobre las bacterias y la respuesta a las algas en el hielo? Bueno, la respuesta es que no sabemos mucho. Bueno, sabemos lo que pasa cuando ellas entran al agua y cómo reaccionan las bacterias. Este es un estudio de un colega de Hanno Telling en que investigaron la sucesión o la reacción de las bacterias a las algas en una columna de agua. Voy a tener que caminar un poco, perdón. Esto verde es la concentración de carbono y esto está en Helgoland, que está en Alemania, hacia el norte, y ellos investigaron en una escala menor las comunidades durante este periodo. Y pueden ver que en el primer gráfico se ve en estas líneas verdes sobre las bacterias verdes que no reaccionan a nada. No sabemos exactamente lo que hacen, más allá de ser la bacteria más abundante de la Tierra, así que eso es muy bueno. Y no sabemos realmente qué es lo que hace, pero lo interesante es que el balance baja en respuesta al crecimiento del fitoplancton. Y pueden ver que son desintegradores de carbono, y eso está bastante claro aquí debido a la abundancia. Y como pueden ver, aquí hay bacteroidia. Esta es la hibridización. En la segunda foto, o la tercera, mejor dicho, pueden ver la bacteroidia y pueden ver que los distintos tipos de bacteroidia tienen una formosa y está en verde, y estas suben y luego desaparecen. Entonces hay un aumento en esto y luego desaparecen en respuesta al grupo de fitoplancton. Y lo mismo ocurre con este enfoque a las líneas rojas, y van un poco más rápido y también se combinan. Entonces, ¿por qué son tan diferentes? Porque ocupan distintos carbonos. Cuando colocas distintas fuentes de carbono, se crean distintos nichos para las bacterias, y dependiendo de qué bacteria puede explotar mejor un nicho, eso va a aumentar en abundancia. Y por eso se obtiene esta sucesión basada en carbono cuando hay un fitoplancton. Hay una explicación larga sobre qué es lo que ocurre en el océano, pero pueden ver que esto es muy importante para el agua. Tomémonos un regreso y pensemos cómo nos ven las bacterias y qué sabemos. Y no es mucho porque es difícil investigarlo. Hay un paper del Instituto Alpha-Brits en que vieron distintos estudios en el mar Ártico, y pueden ver que aquí las muestras de la comunidad que encontró en los papers y están con estas bacterias, flavobacterias, que viven en el océano, y luego pueden ver que en púrpura está la Delta Proteobacteria, y hemos hablado de eso y que ya están presentes ahí, pero estas son pequeñas muestras. Entonces esto se vuelve muy distinto en distintos momentos y se pueden ver distintas áreas. Por eso estaba la idea
de mirar en el hielo en distintos niveles y también a niveles microbianos, desde el invierno al verano, para saber cuándo exactamente florecen estas algas. Y el enfoque principal era de este cruce y para ver la calidad del hielo y también ver las muestras que se toman. Y estos los pueden ver aquí en el mapa. Hay 4 líneas distintas con distintos flujos, áreas de hielo, y lo que se hizo fue ver la dirección que llevan estos flujos, pero obviamente estos se mueven en el océano, así que el flujo se movía. Podemos ver que estas líneas son, en la primera muestra al menos, son 29, y podemos ver que los otros están en la línea verde. Lamentablemente, estos no eran bastante estables, así que tuvo que moverse a un área para encontrar algo muy similar, y espero poder convencerlos de que se hicieron muchos estudios. No quiero ver tanto detalle, pero se hicieron muchos estudios comparables. Pero por supuesto no estamos viendo 2 tipos de áreas, así que vemos que hay 4 distintos flujos y va desde enero a junio. Y creo que en la siguiente lámina, durante ese tiempo, se tomaron muchas muestras y comenzamos con los datos más contextuales, y está disponible en la concentración que va hacia arriba y luego regresa mostrando que dentro del mar hay un florecer de algas, y se midió también el nitrato su concentración que es en la comida de las algas, y antes del florecimiento sube la concentración y luego baja nuevamente. Y también medimos la abundancia de bacterias en la línea azul, y pueden ver que mientras avanza el invierno baja y luego es menos, y la clorofila baja y la abundancia de bacterias también aumenta nuevamente. Siguiente. Y siempre digo que tenemos un florecimiento. Aquí están los datos que lo respaldan. Esta se llama Nitzschia frigida, que apareció entre mayo y junio, y se puede ver aquí en esta abundancia. La barra blanca son los números de alga en el hielo, y comienza en 0 y siempre viene desde la parte superior y va bajando. Así que no son 120 metros, son menos 120 metros. Es un poco confuso, pero así es la convención. Así es el estado del hielo en donde tenemos algas, y se ven así y producen mucho carbono. Así que ahora veamos los microbios. Ahora vemos los microbios en las comunidades, para ser más precisas, los análisis canónicos de los componentes principales con distintos factores, y resulta que el mejor factor es la temporada, que es significativo, ocupando algo permanente. Y por supuesto, esto se correlaciona mucho con el florecimiento en hielo y cuando se encuentran bajo el hielo. Y pueden ver que las muestras que están en azul oscuro son las más nuevas, que ahí es donde había una mayor concentración de clorofila, y que coincide muy bien con esto. Así que deberíamos ver un efecto en la comunidad microbiana. Si ahora vemos la abundancia relativa,
con los analizadores bastante estándar, podemos ver que hay algunas diferencias en el tiempo. Las primeras 4 muestras son el invierno, después la primavera y luego el verano. Y podemos ver que aquí tenemos una gran abundancia de Candidatus nisotropúmulos y que desaparecen apenas aparece el sol. No hay nada especial, o sí lo es, pero no es sorprendente porque se sospecha que sean fotoactivadores, en que en el momento que hay luz desaparecen y muchas veces se encuentran en el fondo del mar donde no hay luz. Y luego si vemos las bacterias aquí en verde, sí, pueden ver que cuando empieza la primavera tienen mayor actividad, no todas, pero por ejemplo la Algolacia y la Congelacia, algunas de estas se vuelven más abundantes, que indica que están reaccionando al carbono que obtienen y estos se ocupan como fuentes buenas de carbono y que pueden reaccionar. Similarmente, lo que está en verde nos muestra algunas de las cosas que hemos hablado en estos factores y también pueden ver que en las últimas 3 líneas que hay diferencias, algunas antes, otras después, con lo que esperaríamos de acuerdo a lo que vimos en los ambientes marinos. Por ejemplo, aquí en la Saprospiraceae, que aparecen un poco antes. Así que esto nos muestra una sucesión, como lo hemos visto. Y también se ve que esto baja. Así que y los microbios suben. ¿Sí? Para ir un poco más adelante, si podemos sacarle más, pueden ver su ADN que se transforma en ADN de las muestras y pasa lo mismo. Y hay estas transcripciones y aunque es un proxy, se puede inferir, en mi opinión, de su actividad, porque ahora quizás haya que cambiar eso para el paper, pero en mi opinión marca exactamente eso porque estás midiendo la cantidad de esta y la cantidad de actividad de las bacterias también. Entonces, no hay que tomárselo tan en serio, pero creo que es válido decir que en el invierno hay mayor actividad de estas y estas otras están activas en todo momento, lo cual es muy interesante, especialmente para Candelacia, que tienen mayor actividad en el verano y pueden ver que coincide con la mayoría de las abundancias que había destacado en la 182 y también en la bacteria y los microbios. Así que podemos tener una muy buena indicación de que tienen la sucesión en el hielo. Y para ver un poco más en detalle, en el océano podemos ver que esto está basado en las fuentes de carbono que están viniendo. Aquí tenemos un programa llamado PyCross para inferir desde los genomas y se infiere. Entonces, no deberíamos decir que podemos buscar los genes y ver que están allí. Y los genes más interesantes son los KLCs, las enzimas, las categorías, que quizás debería poner sus nombres ahí. Y me acabo de dar cuenta que no lo hice. Y estas son las hydrolysis y las transferases. Esas son las más importantes. Y estas dos, como pueden ver, desde el invierno a la primavera al verano, van aumentando. Y pueden ver en qué
en qué grupos aumentan. Y en verde están las bacterias y las alfa protobacterias en amarillo, pero esas son las que encontramos. Siguiente. Y yendo un poco más allá, también podemos ver los genes típicos del ciclo de nitrógeno. En la nitrificación tenemos indicaciones y en invierno se hace todo esto por Nitrospira, que es el phylum para Nitrosopumulos, que es muy abundante en el invierno. Si vemos en el ciclo del sulfuro, podemos ver que también ocurre desde la alfa protobacteria y en la reducción de sulfato, y su reducción está distribuida, pero también no hay nada extraño en varios ambientes. Así que, dentro de todo, creo que, bien, llegamos a las conclusiones. Dentro de todo, puedo decir que los cambios en las comunidades de bacterias hay en todo momento. El invierno parece ser importante, Nitrosopumulos, que luego puede mostrar algunos de los nutrientes importantes de los florecimientos. Ese que es un proceso muy interesante, el cual que hay que ver en mayor detalle. Y luego también hemos visto que hay una fuente de carbono dependiente de la sucesión de las comunidades y es una fuente de alga, así que vemos algo muy similar a los ambientes marinos. Así que muy bien. Esa fue la primera parte de mi presentación. Ahora podemos ver de la foto que les mostré antes y tomar muestras del hielo del mar y también lo que se encuentra bajo el hielo del mar. Esta es una comparación de 2 años en que hubo un verano con mucho hielo en el agua y otro con menos. Entonces queremos ver en cómo esto influencia a la comunidad que está bajo el hielo. Y estos son los 2 veranos. Y aquí pueden ver que aquí están las diferentes estaciones en que se tomaron. Aquí se puede ver que se agregaron más estaciones y el color muestra los bordes. Así que esto está en el norte de Noruega y pueden ver que está bastante arriba en el Ártico. Y lo que hicimos fue enviarlo en distintas estaciones y ver la comunidad. Continuamos. Y nuevamente ver algunos datos contextuales en que tenemos la concentración de clorofila y de bacteria, y podemos ver que en el segundo año están estos triángulos. Perdón, se me olvidan las palabras. En el segundo año fue con mayor cantidad de hielo en el mar, y podemos ver que en agosto hay picos de clorofila A, una abundancia de alga en el mar, y también pueden ver que hay mayores números comparado con el 2018. Y ahora vemos la comunidad de bacterias, y esto ya es un poco más complejo. Y acá pueden ver la abundancia del agua. La forma nos dice de dónde se tomó la muestra, desde la superficie o de Mesopelagic. Eso es más una información adicional, y el color nos da el código de lo que estamos viendo. Y lo más interesante aquí es que fue
ver que esto es algo alto en la mayoría de las estaciones, y también podemos ver esto que también está en el mar de hielo, sí, que es un poquito abundante, pero tampoco tanto, y podemos ver que está presente, pero tampoco tan presente, y no Nacho Supúmulos, y esto nos dice que esta esto es un estado más de fin del verano con la bacteria polar y, y la bacteria en general. Entonces, vimos la comunidad con más hielo y vimos que especialmente en las estaciones de estas tres estaciones, quiere decir que está cubierta por hielo, y podemos ver que especialmente no es tan abundante, excepto por la última, en que es un poco más compleja, pero podemos ver que la nitrocolosea y la bacteria polar, especialmente aquí, es muy abundante. De hecho, nunca he visto una comunidad tan dominada. Entonces, algo está pasando aquí. No sabemos bien qué, pero eso es muy interesante. Y ahí también hay un poco de candidatos nitrosopúmulos. Entonces, ¿qué nos dice esto? Parece que tenemos dos etapas distintas de la sucesión del fitoplancton. En el 2018 tuvimos un estado en que había terminado, y al mismo tiempo en 2019 ya no había terminado aún el florecimiento, así que aún pasaba algo. Y eso puede ser que la cobertura de hielo debido al calentamiento global esté llevando a un florecimiento más temprano en el Ártico, y eso puede tener cambios muy interesantes en el sistema como resultado. Así que creo que ese es el mensaje. Y bueno, aquí ya estamos al final. Espero que haya sido bueno para una charla espontánea. Y también debo decir que estas son todas las personas que han trabajado conmigo, mi jefe, y son especialistas de las algas, y este es su equipo, y estas son personas que han trabajado con nosotros especialmente en esta área. Así que muchas gracias al equipo. Y está mi trabajo, mi afiliación y los proyectos en los que estoy involucrado y mi fuente de financiamiento. Así que ahora, muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, siéntanse libres de consultar, y bueno, también voy a estar afuera durante el café. Así que si quieren conversar conmigo, puedo tratar de responder en español, pero que sea lento, por favor. Bien, creo que tengo esto. Thank you for the nice talk. Gracias por la charla. Cuando se trata de analizar ciertos sistemas, siempre es bueno tener un acceso al sistema y tomar las muestras. También dependen de algún dato satelital, que eso también puede dar una información adicional al analizar cómo las especies interactúan. No estamos ocupando ningún dato satelital, porque usualmente para las comunidades microbianas hay que estar lo más cerca posible de la comunidad misma, porque en el peor de los casos el derretimiento del hielo ya puede cambiar su ubicación, porque son tan pequeñas.
usualmente son muy estables, pero pueden ocurrir diferencias. Y no estoy seguro qué tan buenas serían las mediciones de clorofila por medio del hielo. No soy experto. Eso correspondería a uno de mis colegas, pero es difícil medir la clorofila por medio del hielo, porque hay muchos factores como el grosor del hielo, su interferencia y también la cobertura de la nieve puede interferir. Así que eso puede ser un problema. Y sé que en el sur también es más complejo por el tema de las nubes. Así que en ese sentido el Ártico es mejor. Pero pueden haber muchas cosas que interfieran. Así que es mejor tomar las mediciones en terreno. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo tengo una. Tengo una pregunta muy general. Y perdón si es muy general. No, por favor. Porque siempre escuchamos de las algas asociadas con aguas muy contaminadas. Y tener estos florecimientos de algas en ciertos residuos en el agua. Y normalmente esto se asocia con cosas malas para el ambiente. Y los peces muertos, otros animales muriendo. Pero mencionabas que eso no es tan malo, porque este alimenta a las bacterias. Entonces me gustaría saber cómo interpretamos esto. ¿Es algo bueno tener estos florecimientos en el Antártico? ¿Es algo malo? ¿Es un reflejo de algo muy malo ocurriendo en el agua? Esa es mi pregunta en general. Bueno, creo que podemos excluir algunos residuos porque más allá de la gente cuya concentración sería muy baja, a lo que te refieres son los lagos, yo creo, y los lagos son sistemas cerrados en los que nada escapa y también significa que las concentraciones suben en el océano y por supuesto que eso ocurre, pero el océano es tan grande que la concentración es tan lenta que no pasa esto. Entonces, el fitoplancton en el océano es algo positivo porque es bueno. Esto es alimentación para los peces y también para nosotros y etcétera. Pero sí, el océano, como por ejemplo en Perú, creo que también llega hasta acá. No sé cómo será la distancia, pero hay muchos nutrientes que avanzan y hay una gran concentración de plancton en el océano y de eso se alimentan los peces porque es un sistema muy rico. En los océanos es algo bueno. En el Ártico también ha sido un poco problemático porque puede significar que se está volviendo más rico el océano en cuanto a comida. Entonces puede haber un florecimiento del ecosistema, pero también nos deberíamos preguntar si debería ser así, porque se altera el planeta y el hielo baja y de repente la naturaleza le saca ventaja. Entonces, en cierto momento puede tener consecuencias negativas, ya sea que haya muchos peces o que se sobrealimenten y ya no se pueda reparar el ecosistema o, o que los humanos lleguen a pensar que al haber muchos peces se van a ir a meter a pescar. No sé si sea necesariamente la mejor idea ir a esos ambientes, pero ya se está sacando el petróleo de estas áreas, los rusos están haciendo eso y por supuesto hay un potencial conflicto, especialmente hoy en día. Así que hay muchas cosas que podrían ocurrir, pero generalmente, hablando como ecologista, yo diría que no es que es una buena señal, especialmente en estos ambientes. Mm, Gracias. Con respecto al cambio climático, ¿ves alguna diferencia en lo que está ocurriendo en el océano Ártico y también en la Antártica? Bueno, lo que he hecho en el Ártico es algo completamente distinto y tampoco ha sido algo muy exitoso. Tuvimos que tratar con condiciones y quizás algunas de las muestras no fue muy buena. Así que
los temas de transporte no... La misión en la Antártica no, no lo puedo comparar realmente. No estoy seguro cómo funciona el sistema aquí. He trabajado solamente un poco en el sur y habían unos fitoplancton artificiales. Creo que podría intentarlo, pero quiero, lo que quiero decir es que con un océano en calentamiento se desprenden más los hielos, entonces van al océano y sabemos que en el hielo hay capas de tierra y esto tiene mucho hierro y este es un factor del océano, entonces tienes muchos nutrientes, pero también te falta algo y este es el hierro, entonces cuando flota el hielo y se derrite, se libera el hierro. Entonces eso crea fitoplancton. Y eso también podría tener el mismo efecto que en el Ártico. Si eso es bueno o malo, no lo sé. Probablemente sea bueno debido a los krills. Y esto es lo más importante que hay hasta donde yo entiendo. Pero también puede ser importante para temas de pesca. Así que es solamente un tiro al aire. Pero yo diría que sí. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, les agradezco a todos por su atención y los invito a disfrutar de un buen café aquí a su derecha y también pueden conversar con él si hay más dudas. No sé, lo que ustedes quieran. Depende de ustedes. No tengan miedo, yo no muerdo. Así que muchas gracias.